Bueno, le damos las buenas noches. Aquí comienza Marquemos un Norte en un programa muy especial por la ausencia de quien es el líder, el cacique de este programa, ¿verdad? Buenas noches para todos. Gracias por estar ahí, de ese lado del micrófono. Y hoy nos encontramos con la presencia de Laura González, mi compañera de vida, que nos va a dar una mano en la parte técnica. Y bueno, vamos a ver cómo sale todo. Quería principalmente agradecer la presencia de Laura, que en principio vino a darme una mano en la parte técnica, pero ahora parece que la convencí de que aunque sea alguna lectura haga durante el programa. Así que le doy paso a ella para que salude y enseguida seguimos. Bueno, buenas noches a todos los que están del otro lado. Y bueno, esto te va a salir caro. Me imagino. Bueno, concretamente quería agradecer la comprensión de algún hermano que hoy quería presentarse en el programa y que lamentablemente yo le dije que no, porque el tema de no ser un profesional de la radio y no ser una persona que maneja estos medios, nunca, ya lo he dicho acá al aire, nunca me imaginé trabajando en una radio, y hoy que estoy acompañando a Ricardo, no puedo creer que esté acompañando a Ricardo. Entonces el hecho de quedar al frente hoy del programa me llevaba a hacer un gran desafío que lo quería, por una cuestión de egos nada más, quería hacerlo solo en la parte de locución, porque era un desafío. Y bueno, que me salga como me salga. Agradezco al compañero que me pidió para venir porque tenía buena información para dar, entendió el tema, comprendió que yo necesitaba este desafío, hacerlo solo. Así que Ciro Choñic, muchas gracias, te quiero mucho, y dentro de un rato llamame para dar la información de Nazumbit. Ya te paso el teléfono si me estás escuchando. Hola nueva es 2682 4622. Te lo repito, Ciro, 2682 4622. Como habíamos quedado, después de la primera tanda, llamame, que yo salimos al aire y comentamos sobre Nazumbit, con la promesa, que no es promesa, de que la semana que viene estás con nosotros y das la información sobre un encuentro que se va a hacer el 25 de agosto, que se llama Encuentro de las Tres Orillas, y que allí vamos a estar dando una mano nosotros con nuestros poemas, y bueno, Ciro infaltable con su música, ¿verdad? Bueno, concretamente traíamos para hoy una charla sobre, una lectura principalmente, sobre un tema que habíamos tocado la semana pasada, que es la salida al mercado de los libros de un diccionario o un libro sobre la lengua chaná. Concretamente, este libro se hizo y se está vendiendo en Argentina, pero acá en una época, hace muchos años, el siglo pasado, no, el anterior concretamente, el presbítero Damaso Antonio Larrañaga intentó hacer un compendio sobre la lengua chaná, que lo hizo, y también hizo una especie como de diccionario. El diccionario se perdió, lamentablemente, no quedó registros de él, se extravió, no se sabe. Del compendio quedaron un trabajo muy flojito,
Pero yo traigo una lectura sobre Dámaso Antonio Larrañaga, hecha concretamente por el escritor Renzo Pío Ugarte, un investigador del tema indígena, y en este caso explica cómo un hombre con mucho conocimiento científico para la época, fue incapaz de concebir que el idioma de un indígena podía no tener los mismos conceptos gramaticales, por decirlo así, que un idioma llamado moderno, como era el español o el portugués o cualquier otro europeo, ¿verdad? Bueno, voy a leer el informe que Renzo Pío Ugarte hizo en su libro. El padre Dámaso Antonio Larrañaga, nacido en Montevideo en 1771 y muerto en la misma ciudad en 1848, fue sin duda un hombre con una decidida orientación científica. El hecho de que, a pesar de las grandes limitaciones impuestas por el medio y la época en que le tocó vivir, haya podido consagrarse exitosamente a la investigación, habla a las claras de la solidez de su vocación y del indeclinable tesón con que la llevó a cabo. Puede pensarse incluso que su dedicación a la carrera sacerdotal se debió, más que a cualquier impulso místico, a la búsqueda de una posición que le facilitara la realización de sus estudios. Es sabido que en aquellas sociedades en las que la educación superior era tan restringida y en las cuales los investigadores y los artistas carecían de un estatus profesional específico, muchos encontraron que el sacerdocio les daba la oportunidad de desarrollarse intelectualmente. Podemos pues ubicar a Larrañaga en la nutrida legión de los que en tiempos pasados tomaron los hábitos para poder así dedicarse a lo que verdaderamente les interesaba. Aunque las pesquisas más relevantes de Larrañaga tuvieron que ver con las ciencias naturales, no se despreocupó por estudiar las lenguas indígenas, aunque desgraciadamente careció de una formación adecuada para ello. Así, a partir de datos proporcionados por los últimos representantes de la etnia chaná, compuso un compendio del idioma de la nación chaná, que, si bien es por demás breve y en gran medida insuficiente, tiene el valor de ser el único estudio hecho al respecto. Se sabe que compuso también un vocabulario de esa lengua que infelizmente se ha perdido. Con todo, los elementos proporcionados por Larrañaga no han permitido a los investigadores ponerse de acuerdo sobre el parentesco del chaná con otras lenguas del área. Félix Outes, Samuel Lafone Quevedo, Antonio Cerrado y Salvador Canal Frau sostuvieron que no existían diferencias entre esta lengua y la charrúa, mientras que Kurt Nimuendajú compuso con ella una familia lingüística particular que se opuso integrada por los lenguajes de los chanáes, los chanabeguáes, los chanatimbúes y los yaros. Equivalentes enigmas se dan respecto a la etnografía de los chanáes y las influencias que sobre ellos pudieron tener tanto los cazadores recolectores charrúas como los incipientes agricultores guaraníes. A propósito del trabajo indicado, Larrañaga cuenta que, hallándose por casualidad en la parroquia de Santo Domingo Soriano, pidió a las autoridades del pueblo que le reuniesen 3 ancianos, los más lenguaraces, a fin de recabar de ellos la información buscada. Esos indios viejos vinieron, por lo tanto, a cumplir el papel de los informantes calificados de la moderna etnografía. Concebí, nos dice Larrañaga, el vivo deseo de añadir a la historia este monumento rudo, pero precioso y original, de conservar la memoria del idioma, de cuyas agonizantes generaciones apenas unas tristes reliquias de aquellos que van quedando. No se les escapa a nuestro investigador el desinterés que sus contemporáneos manifestaban por las culturas indígenas de la zona, pues señalaba que el tema que se proponía abordar jamás mereció a la pluma la menor consideración.
Larrañaga no indicó la fecha en que efectuó sus observaciones y apenas dice que surgió su idea en medio de las tareas de este ministerio demasiado penoso con la atención y solicitud de 4 provincias. Pensamos por esta referencia lateral que deben corresponder al tiempo en que colaboró con el gobierno artiguista de la provincia oriental en su apogeo, esto es, entre 1815 y 1816. Por ese entonces recuerda que la nación chaná, como la denomina, tenía más de 2 siglos de reducida al gremio de la Santa Iglesia. Ello debió contribuir de manera sustancial a la deculturación de sus componentes, fenómeno ya anotado por Azara y sin duda muy acentuado en los momentos de la observación. Precisamente, nuestro autor repara en el hecho de que los jóvenes ya no hablan ni entienden el idioma original, siendo esta la razón por la cual requería ancianos como informantes. Por cierto que la merma de la población chaná había comenzado mucho antes. En 1801, Andrés de Yarvide informaba que había recogido en el mismo Santo Domingo Soriano a un indio de nación chaná y como de 100 años cumplidos de edad. El dato de que charrúas y minuanes habían aniquilado a los chanáes, todo este relato, sin embargo, parece parafasear a Azara, incluso en lo referente a la elevada edad del relator. Azara, además, había agregado que la desaparición de los chanáes se debía a que, como ellos se han mezclado con los españoles, pasan por tales, lo que equivale a destacar que se habría disuelto en el cauce del mestizaje como grupo y como cultura. Larrañaga reprocha a sus informantes el ser hombres toscos, ignorantes, que no saben leer ni escribir, ni dividir las palabras, ni distinguir los nombres de los verbos, ni los artículos y pronombres. Con ello nos deja la duda de si no pensaba que toda lengua, y el chaná en particular, debía presentar una estructura gramatical equivalente a la de la suya, reflejando similares formas de pensamiento e idénticas concepciones del mundo y la sociedad. Es evidente que el padre, puesto investigador de ese lenguaje ajeno, aceptaba sin más que los términos expresivos de categorías propias de la organización y creencias de su propia cultura, debían existir igualmente en otras. Que así no fuera, y aunque no lo diga explícitamente, eso debía ser un indicador claro de pobreza intelectual o de decadencia moral. Innumerables veces esa fue la conclusión a que llegaron quienes primero se enfrentaron a las lenguas indígenas. Pero en verdad no podía entonces esperarse otra opinión. La teoría de la cultura y la explicación de las diferencias entre las culturas surgiría en el último cuarto del siglo en que vivió Larrañaga y aún tardaría en popularizarse. Todavía llevaría más percibirse que las lenguas traducen las realidades de los grupos sociales en los que surgen y que sus estructuras condicionan modos peculiares de pensar. Nuestra autora nota que no tienen ustedes ni tratamiento alguno de honor, que ni no tiene este idioma voces propias para expresar la alma ni cosa alguna espiritual, y que tampoco tienen voces propias para significar virtud, vicio, inocencia, pecado, costumbres, leyes. Siendo pues indudable que Larrañaga no contaba con adecuados marcos teóricos, es igualmente notorio que su metodología también resulta discutible. Así, con sinceridad, no desprovista de candor, nos dice que ha procedido muchas veces adivinando las ideas que expresaban esos hablantes del chaná. Asimismo, para poner de manifiesto la paciencia, incomodidad y trabajo que le supuso su tarea. Nos aporta el ejemplo de un diálogo con los lenguaraces, en el que honradamente confiesa las falencias de su formación que él podía suponer, aunque no, lógicamente, las que antes someramente señalamos. De todas maneras, resulta un paradigma de las exploraciones lingüísticas hechas en aquella época. La de los jesuitas muchas veces
no fueron mejores, y particularmente de esta que fue pionera en el país. Confieso ingenuamente que debo haber cometido todas las equivocaciones, impropiedades y extravíos que son consiguientes a la ignorancia del idioma sobre ninguna versión de otras lenguas, dice Larrañaga. Para que se conozca mejor la defectuosidad de esta obra, como la dificultad de formarse, quiero poner aquí un breve diálogo entre el escritor y los lenguaraces, tomado de los tropiezos de cada momento y de cada frase. He aquí el diálogo. Escritor: ¿cómo diremos esto? ¿Qué tal va tu trabajo? Lenguaraces: retantiten muy marmar. Escritor: y bien, ¿cuántas palabras hay aquí? Lenguaraces: una nada más. Escritor: no puede ser. ¿Qué quiere decir retanti? Lenguaraces: ¿cómo va tu trabajo? Escritor: bien, y tenmui. Lenguaraces: ¿cómo va tu trabajo? Escritor: y bien, y marmar. Lenguaraces: lo mismo, nomás quiere decir. Escritor: pero bien, ¿cómo diremos solamente cómo? Lenguaraces: retán. Escritor: y para decir está. Lenguaraces: titen. Escritor: y para decir estar. Lenguaraces: titen. Escritor: ¿no se podría decir solo ten? Lenguaraces: sí señor, y así se usa mucho. Escritor: ¿y entonces qué quiere decir el ti? Lenguaraces: nada, es vocablo que usamos como quien dice, o a modo de decir, para decir y no más. Escritor: y para nombrar el trabajo solo sin añadir tuyo ni mío. Lenguaraces: sutimarmar. Escritor: y para decir tuyo. Lenguaraces: mutí. Escritor: con que el mutí está abreviado en la voz mu. Lenguaraces: sí señor, así lo usamos siempre. Escritor: ¿cómo deberá escribirse? Tetan, titen, mu y marmar. Lenguaraces: así debe ser, señor. Esto es un compendio de las confusiones, variaciones y contradicciones con que se explican, pero literato que deseare más perfección y mayores conocimientos podrá, cuando guste, tomarse él mismo trabajo que yo, y sus talentos y perspicacia pueden descubrirle verdades que yo no he alcanzado. Este fragmento nos permite asomarnos al cúmulo de dificultades que supuso este diálogo entrecortado por la insistencia del entrevistador, que quería penetrar en las formas de la lengua chaná, y la reticencia de los entrevistados, que no alcanzaban a captar plenamente lo que les inquiría. Más allá de los embarazos derivados de la heteroglosia, quien ahora revisa esos párrafos puede apreciar que se insinúa por lo menos un atismo de temor en el acoquinamiento de los lenguaraces, que tienden a confirmar lo que les sugiere el escritor, tal vez para no verse envueltos en mayores complicaciones. Es legítimo especular que debieron verlo como un personaje importante al que convenía conformar, aceptando así todo lo que se les proponía, sin atreverse a contradecirlo. Pero, y sin que esto implique una actitud opuesta, el lejano lector de hoy puede sospechar que aquellos indios también pudieron cautelosamente burlarse del importuno que insistía sobre cosas que afirmaban una condición indígena que tal vez deseaban que permaneciera inadvertida en un pueblo que se había criollado y en el cual los jóvenes habían ya abandonado la lengua ancestral. La experiencia, en gran medida frustránea, de Larrañaga pone de manifiesto que para que el entendimiento con el otro tenga lugar es necesario que la comunicación se establezca a partir del mismo sistema de comprensiones, lo que implica bastante más que el empleo de un lenguaje inteligente para ambos, y que además que se tenga siempre presente quién es cada uno, así como que los interlocutores se encuentren en la situación precisa para que la comprensión pueda producirse. Es decir, que para transponer las barreras idiomáticas hay que antes que saltar
las que dirigen las disimilitudes sociales, culturales y por supuesto raciales, eso lo agrego yo. Renzo Pi Ugarte, del libro Historias de aquella gente gandul. Renzo Pi Ugarte ya falleció el año pasado, ¿verdad? Para mí, sé que algunos de mis hermanos lo consideran un anti-charrúa o un pro-guaraní. Para mí no pasa por ninguna de las dos situaciones, sencillamente es un hombre que investigó y ha conseguido los datos que ha conseguido. Lo demás es arena de otro costal. Bueno, Laura, ¿vamos a la pausa? Vamos. Desde el sur les invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte.